En este segundo video vamos a revisar la escala de evaluación del desarrollo psicomotor de Soledad Rodríguez y colaboradores. Primero las generalidades, pero en una segunda parte vamos a revisar cómo se aplica. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Que el alumno conozca características del instrumento EDP, que comprenda el análisis de los resultados cuantitativos del EDP y también que analice los resultados por área de manera cualitativa basándose en sus conocimientos del desarrollo psicomotor. En esta primera parte vamos a dar énfasis entonces a este primer objetivo. ¿Cuáles son las características generales entonces del EDP? Lo primero es que debemos entender que es un instrumento estandarizado, el primero estandarizado en nuestro país y que se realizó para medir el desarrollo psicomotor de los lactantes en Chile. La importancia de que sea un instrumento estandarizado es que finalmente está pensado, ¿cierto?, en la población chilena y no necesariamente tenemos que usar un instrumento que sea de otro país con características de niños de otros países. Entonces, por eso es tan importante que sea estandarizado. Además, fue desarrollado por un grupo de psicólogas que lideró Soledad Rodríguez y por eso que tiene la autoría en los años 70, en donde se hicieron muchas evaluaciones del desarrollo psicomotor, por lo tanto está también basada en otras evaluaciones de otros países. Fue creada principalmente para ser administrada en el control del niño sano, lo que ahora en el fondo es el programa Chile Crece Contigo, para determinar cómo es el desarrollo, ¿cierto?, psicomotor de los niños en general en nuestro país. Y comprende el periodo de evaluación en edades de 0 a 2 años, por eso es que es para lactantes, es una evaluación para bebés. ¿Qué cosas mide el EDP? Mide 4 áreas importantes. La primera es el área motora del desarrollo, que se refiere principalmente a la motricidad gruesa. Como son bebés, se refiere principalmente también a la adquisición de ciertas posturas, al desarrollo más postural, que lo revisamos nosotros en clase, ¿cierto? Los hitos del desarrollo psicomotor, en qué edad quiere la posición sedente, en qué edad se pone de pie, etc. ¿Ya? También mide el área del lenguaje. En donde también, como son bebés, se va a medir alguna intención más no verbal, otras intenciones más verbales, hasta llegar a las palabras. Y también va a medir el área social, cómo se comunica no verbalmente con las otras personas, cómo realiza imitaciones, cómo realiza algunos gestos asociados, ¿cierto?, a algunas palabras. Y por último va a medir el área de coordinación, que se refiere principalmente a la motricidad fina, cómo va adquiriendo entonces el desarrollo de las expresiones a medida que va creciendo este niño, que nosotros también lo revisamos a partir de los hitos del desarrollo. ¿En qué consiste este instrumento? Tiene 75 ítems que se van dividiendo por grupos de edades. Cada ítem contempla además las áreas motora, social, lenguaje y de coordinación para ser evaluadas en ese mes. Entre el mes 1 y el mes 10 van mes a mes. A partir del otro grupo de edades de meses, como ya son más grandes y los cambios se notan menos mes a mes, se habla de grupos de meses. Entonces van los meses 12, 15, 18, 21 hasta 24 meses. Cada uno de estos meses entonces va a tener pruebas distintas que las vamos a revisar. Además consiste en una batería que son los materiales que se requieren para llevar a cabo la prueba y por supuesto también un manual de administración. Al ser una prueba estandarizada, nosotros deberíamos seguir al pie de la letra lo que dice el manual de administración para poder aplicar la evaluación. Entonces, súper importante tener eso en cuenta, que hay que hacerlo tal cual como dice el manual. También lo vamos a revisar. Y por último, también existe un protocolo o una hoja de registro en donde uno va registrando el puntaje que se le asigna. Vamos también a ver cómo se revisa ese puntaje. La batería de la prueba entonces son 11 objetos simples y de bajo costo. Entre ellos está una argolla, ¿cierto?, una cuchara, una campana, cubitos de madera, etc. Son implementos muy simples y de bajo costo para poder armar esta batería. Y el manual, como yo les decía, tiene entonces los puntos por mes, ¿cierto?, de lo que se debe ir evaluando. Por ejemplo, en este caso hay 2 ítems del mes
10, que serían el ítem 46, por ejemplo, que se llama coge pastilla entre pulgar e índice, y nos indica cómo nosotros deberíamos ubicarnos para hacer la evaluación. Entonces deberíamos poner al niño sentado en la espalda de la madre, tener una silla y una mesa. En la administración nos describe cómo se realiza entonces la prueba, y además nos dice cómo nosotros la podemos puntuar, si la damos por dada o no. Todo eso lo vamos a revisar con mayor detalle cuando hablemos de la aplicación. Por ejemplo, en este caso el crédito es si el niño coge la pastilla entre el pulgar y el índice sin intervención de otros dedos. ¿Y qué material necesitamos? Una pastilla, que es una vitamina C. Cada vez que veamos este icono, nosotros lo que vamos a hacer es revisar este manual para que les quede más claro. El manual que ustedes tienen, que yo les mandé al aula, es este. Entonces, si se fijan, en este manual tenemos, vamos a ir avanzando, avanzamos y vamos a tener la descripción, ¿cierto?, del instrumento, que es lo que hemos estado hablando, la batería, que son los materiales que yo les mencionaba y les mostraba en foto. Esto es parte de la batería. Y luego viene esta tercera parte, que es el manual de administración. Y acá, en el fondo, va a estar por mes. Lo vamos a dar vuelta porque está para el otro lado. Entonces, por ejemplo, en un mes dice fija la mirada en el rostro del examinador, de espalda a la mesa, acuesta al niño de espalda en la mesa y agáchese hacia él deteniéndose aproximadamente a 40 centímetros de su rostro, sonríale y háblale suavemente sin tocarlo. El crédito, en el fondo, cuando nosotros damos la prueba por aprobada, es si el niño fija la mirada en el rostro del examinador por un momento. Entonces, si se fijan, está muy bien detallado de lo que nosotros debemos hacer en cada una de las pruebas, ¿ya? Entonces, eso es leer el manual y aplicar la prueba y tener práctica, obviamente. ¿Ya? Continuamos entonces para que sigamos mirando. Y lo último entonces es este protocolo u hoja de registro, que aquí la vemos, que tenemos una foto en donde están los meses, ¿cierto?, en donde se aplica la evaluación y se anota el puntaje. Este que nosotros tenemos acá es uno que se ocupa en el gobierno del Perú y por eso dice 2, 5, los meses en donde ellos lo aplican, ¿ya? Pero se puede usar igual para llenar las casillas. Vamos a irnos al manual también para que podamos revisar esa hojita que está después de todo las indicaciones, las instrucciones. Acá está la hoja, vamos a voltear de nuevo. Acá está entonces la hoja de registro o protocolo. Si se fijan, aquí se ve más clarito que en la foto. Entonces tenemos por meses y nosotros vamos anotando acá si hace o no hace la prueba. Entonces, esta es la hojita de registro que, si se fijan, está hasta los 24 meses. Entonces, ahí nosotros vamos a anotar qué pasa con esta evaluación que nosotros vamos a aplicar. En el próximo video vamos a revisar cómo se aplica y ahí hay que estar súper atento porque hay algunos cálculos que hacer y eso es un poquito más complejo. Así que eso, nos vemos en el otro video.